Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Macabro. En las vastas y misteriosas aguas del océano existen historias que desafían la lógica y nos sumergen en el mundo de lo inexplicable. Historias de barcos desaparecidos, tripulaciones fantasmas y fenómenos que nadie puede explicar. Hoy comenzamos con uno de los relatos más escalofriantes de la navegación: el misterio del barco Octavius, una embarcación que apareció años después de su desaparición, con su tripulación congelada en el tiempo. ¿Sucedió de verdad o es una leyenda? Acompáñame a descubrirlo. El Octavius era un barco mercante inglés que zarpó en 1761 con rumbo a China. Su misión era rutinaria: transportar mercancías y regresar a Inglaterra. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Durante su viaje de regreso, el barco decidió tomar una ruta peligrosa: el Paso del Noroeste, una ruta marítima en el Ártico que conectaba el Atlántico con el Pacífico. En esa época, esta ruta era casi inexplorada y extremadamente peligrosa debido a los hielos y las condiciones climáticas. Muchos marineros la consideraban una sentencia de muerte, pero el capitán del Octavius estaba decidido a intentarlo. El Octavius desapareció sin dejar rastro. Durante años, se le consideró perdido en el mar, una víctima más de las gélidas aguas del Ártico. Las autoridades dieron por hecho que el barco había naufragado y que toda su tripulación había perecido. Sin embargo, en 1775, algo increíble ocurrió. Un ballenero llamado Harold encontró al Octavius a la deriva cerca de la costa de Groenlandia. Lo que descubrieron a bordo fue tan escalofriante que ha quedado grabado en la historia de los misterios marinos. El barco estaba completamente helado, como si el tiempo se hubiera detenido. En su interior, la tripulación del Herald se encontró a los 28 miembros de la tripulación del Octavius, todos muertos y congelados. Pero lo más aterrador fue el estado en el que los encontraron. Estaban sentados en sus camarotes, como si hubieran sido sorprendidos por un frío extremo en un instante. El capitán del Octavius estaba sentado en su mesa, con una pluma en la mano y un diario abierto frente a él, como si estuviera escribiendo en el momento de su muerte. Era una escena dantesca, como sacada de una pesadilla. El diario del capitán contenía la última entrada, fechada el 11 de noviembre de 1762. Según el relato, el barco había quedado atrapado en el hielo del Paso del Noroeste. La tripulación intentó sobrevivir, pero el frío extremo y la falta de recursos los condenaron. Lo más impactante es que, según los cálculos, el Octavius había logrado cruzar el Paso del Noroeste, pero todos a bordo habían muerto en el intento. Esto significaba que el barco había estado a la deriva, con su tripulación congelada, durante 13 años. ¿Cómo fue posible que el barco navegara solo durante tanto tiempo? ¿Y qué fue lo que causó la muerte instantánea de la tripulación? El hallazgo del Octavius plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo logró el barco cruzar el Paso del Noroeste si era una hazaña casi imposible para la época? ¿Qué causó la muerte instantánea de la tripulación? Algunos creen que el frío extremo los sorprendió mientras dormían, congelándolos en cuestión de minutos. Otros sugieren que el barco pudo haber sido atrapado en una tormenta de hielo, sellando su destino. Y luego está la teoría más escalofriante: que el Octavius es un barco fantasma, condenado a vagar por los mares para siempre.
Aunque no hay una respuesta definitiva, el relato del Octavius sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la navegación. Pero el Octavius no es el único barco que ha desaparecido en circunstancias misteriosas. En las profundidades del océano hay muchas más historias que esperan ser contadas. ¿Listos para adentrarnos en el siguiente misterio? Para entender la magnitud del misterio del Mary Celeste, debemos viajar al siglo XIX, una época en la que los barcos mercantes eran el corazón del comercio global. En noviembre de 1872, el bergantín Mary Celeste zarpó del puerto de Nueva York hacia Génova, Italia. Su capitán, Benjamin Briggs, era un marino experimentado y respetado, acompañado por su esposa Sarah, su hija de 2 años Sofía, y una tripulación de 7 hombres. La carga, 1.700 barriles de alcohol industrial, un material altamente inflamable pero crucial para la industria europea. El viaje parecía rutinario. Briggs había elegido una ruta conocida, evitando temporadas de tormentas. Sin embargo, el Mary Celeste no solo transportaba alcohol, llevaba consigo un destino que lo convertiría en leyenda. El 4 de diciembre de 1872, el bergantín Dei Gratia, comandado por el capitán David Morehouse, avistó al Mary Celeste cerca de las Azores. Lo primero que llamó su atención fue la navegación errática del barco. Las velas estaban medio enrolladas y no respondía a las señales. Al abordarlo, la tripulación del Dei Gratia encontró una escena surrealista. El barco estaba perfectamente navegable. La carga estaba intacta. Las provisiones para 6 meses seguían en su lugar, y hasta la ropa de la tripulación colgaba en los camarotes. Pero no había un solo alma a bordo. La mesa del capitán estaba puesta para el desayuno, con platos, tazas y una jarra de té medio llena. El reloj de la cabina seguía funcionando, y en el escritorio de Briggs había un diario de navegación con la última entrada fechada el 25 de noviembre. No había señales de violencia ni daños. Solo faltaba el bote salvavidas y los 10 ocupantes. La teoría más aceptada sugiere que los vapores de alcohol industrial en la bodega pudieron acumularse, causando una explosión menor o una llamarada. Aunque no hubo fuego, el estallido pudo asustar a la tripulación, llevándolos a evacuar. Pero aquí surgen contradicciones. ¿Por qué abandonar un barco intacto? Si el peligro era real, ¿por qué no regresaron al ver que el Mary Celeste seguía a flote? El alcohol no explotó. Los barriles estaban sellados y no había marcas de combustión. Si usaron el bote, ¿por qué no hubo intentos de regresar o señales de socorro? Un experimento de 2006 recreó las condiciones del Mary Celeste. Al abrir un barril de alcohol del siglo XIX, se liberaron vapores que podrían haber causado una explosión auditiva, pero sin fuego. Esto explicaría el pánico, pero no resuelve el misterio por completo. Otra hipótesis sugiere un motín. Quizás la tripulación se rebeló, asesinó a Briggs y su familia, y huyó. Sin embargo, no había armas a bordo, y Briggs era conocido por su trato justo. Los objetos de valor estaban intactos: monedas, joyas y hasta el dinero del capitán seguían en sus lugares. El siglo XIX estaba obsesionado con lo paranormal. Algunas teorías incluyen Kraken o serpientes marinas,
criaturas míticas que arrastraron a la tripulación al abismo, portales dimensionales, una grieta en el espacio-tiempo que borró a los ocupantes, maldiciones. El Mary Celeste tenía una historia previa de mala suerte. En 1867 chocó con otro barco y fue reparado. Quizás estaba embrujado. ¿Qué ocurrió realmente en el Mary Celeste? Cada teoría tiene agujeros y cada respuesta genera nuevas preguntas. Lo único claro es que, 150 años después, el Mary Celeste sigue cautivando a exploradores, escritores e investigadores, porque en un mundo donde todo parece explicable, algunos misterios simplemente resisten. Ya hemos hablado del Mary Celeste y del Octavius, pero ahora viajamos a una historia mucho más reciente. Un caso que sigue dejando preguntas abiertas hasta el día de hoy. Se trata del MV Joyita, un pequeño barco de pasajeros que desapareció en 1955 y fue encontrado semanas después, completamente abandonado. Pero lo más extraño no fue su desaparición, sino las circunstancias en las que fue hallado. El barco estaba a la deriva, con señales de abandono repentino, pero sin rastro de su tripulación ni pasajeros. ¿Pero qué fue lo que le ocurrió realmente? El MV Joyita no era un barco cualquiera. Construido en 1931, era un pequeño pero resistente barco de pasajeros, utilizado principalmente para viajes cortos entre las islas del Pacífico. Con 21 metros de eslora y un diseño robusto, era conocido por su fiabilidad. Sin embargo, en 1955, su destino cambiaría para siempre. El 3 de octubre de ese año, el Joyita zarpó de Samoa Occidental con 25 personas a bordo, 16 tripulantes y 9 pasajeros. Su destino era las islas Tokelau, a unas 270 millas náuticas de distancia. El Joyita nunca llegó a su destino. Después de varios días sin noticias, se inició una búsqueda masiva. Aviones y barcos recorrieron la zona, pero no encontraron rastro del barco ni de sus ocupantes. El Joyita había desaparecido sin dejar rastro. 5 semanas después, el 10 de noviembre, un barco mercante avistó al Joyita a la deriva, a más de 600 millas de su ruta original. Lo que encontraron a bordo fue tan desconcertante como aterrador. Estaba parcialmente hundido, inclinado hacia un costado, pero aún flotando. Al abordarlo, los rescatistas encontraron una escena surrealista. El barco estaba completamente abandonado. No había ni rastro de la tripulación ni de los pasajeros. Pero lo más extraño eran los detalles. El motor estaba en marcha, pero el barco no avanzaba. Las luces estaban encendidas, aunque las baterías estaban casi agotadas. La carga médica que transportaba el Joyita, medicinas y suministros para las islas Tokelau, estaba intacta. Un chaleco salvavidas mostraba marcas de sangre, pero no había rastro de cuerpos ni de una lucha. El barco estaba en condiciones de navegar, pero sus ocupantes habían desaparecido sin explicación. Desde su hallazgo, han surgido numerosas teorías para explicar el misterio. Algunos sugieren que hubo un motín a bordo y que la tripulación y los pasajeros fueron asesinados o abandonados en alta mar. Sin embargo, no había señales de violencia en el barco y la carga valiosa, incluyendo medicinas, estaba intacta. Otra teoría propone que fue atacado por piratas modernos
Pero, de nuevo, no había evidencia de lucha o saqueo. Algunos creen que el barco pudo haber chocado con un arrecife o haber sido golpeado por una tormenta, lo que obligó a la tripulación a abandonarlo. Pero estaba diseñado para resistir condiciones adversas y no había daños graves en el casco. Como en muchos misterios marítimos, hay quienes sugieren que el Joyita fue víctima de algo inexplicable. Un portal dimensional, una maldición o incluso un ovni. La teoría más aceptada es que sufrió una avería menor, como una fuga en el casco que hizo que el barco comenzara a hundirse lentamente. La tripulación, creyendo que el barco se hundiría, lo abandonó en botes salvavidas. Las corrientes marinas llevaron al barco lejos de su ruta original, mientras que los botes salvavidas nunca fueron encontrados. Esta explicación tiene sentido, pero deja preguntas sin respuesta. ¿Por qué no enviaron una señal de socorro? ¿Por qué no intentaron reparar la fuga si el barco seguía flotando? ¿Qué pasó con los botes salvavidas y sus ocupantes? El barco fue recuperado y reparado, pero nunca volvió a navegar. A día de hoy sigue siendo un recordatorio de que, incluso en la era moderna, el océano sigue guardando secretos que desafían nuestra comprensión. Y ahora, llegamos a uno de los misterios más escalofriantes de la historia marítima. El SS Urang Meidon, o más conocido como el Barco de la Muerte. Esta historia, ocurrida en 1947, ha sido objeto de especulaciones y teorías durante décadas. ¿Qué ocurrió realmente a bordo de este barco fantasma? Todo comenzó en junio de 1947, cuando varios barcos mercantes que navegaban cerca de las costas de Indonesia y Malasia captaron una señal de socorro. El mensaje, enviado en código Morse, decía: todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos. Probablemente toda la tripulación está muerta. Voy a morir. Minutos después, una segunda y última transmisión. Muerto. El mensaje provenía del SS Urang Meidon, un barco holandés que transportaba carga entre Singapur y Costa Rica. Alarmados, los barcos cercanos se dirigieron de inmediato a su ubicación. Cuando los rescatistas abordaron el Urang Meidon, se encontraron con una escena dantesca. La tripulación yacía muerta en sus puestos, con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Los cuerpos estaban intactos, sin signos de violencia o heridas visibles. Incluso el perro del barco estaba muerto, con los dientes apretados y una expresión de agonía. Pero lo más extraño era la temperatura. El barco estaba extremadamente frío, a pesar de estar en una de las zonas más cálidas del planeta. No había rastro de la carga que transportaba, ni de lo que pudo haber causado la muerte de todos a bordo. Desde entonces, han surgido numerosas teorías para explicar lo ocurrido en el Urang Meidon. Se cree que el barco transportaba nitroglicerina o ácido cianhídrico, sustancias altamente tóxicas que podrían haber escapado y envenenado a la tripulación. Sin embargo, no había rastro de fugas o contenedores dañados. Otra teoría sugiere que el barco pudo haber sufrido una explosión, pero no había daños visibles en el casco ni en la estructura. Algunos creen que el Urang Meidon fue víctima de algo inexplicable, de fenómenos paranormales. Minutos después de que los rescatistas abordaran el barco, comenzaron a notar un olor extraño y una sensación de opresión en el pecho. Decidieron evacuar rápidamente. Poco después, el Urang Meidon estalló en llamas y se hundió en el océano, llevándose consigo
cualquier evidencia que pudiera resolver el misterio. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ningún rastro del barco ni de su carga. El Urrang Medan desapareció sin dejar más que preguntas. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en el SS Urrang Medan? ¿Quién mandó ese segundo mensaje? ¿Fue un accidente, un ataque o algo más allá de nuestra comprensión? El mar es un lugar de rutas invisibles, donde los barcos pueden navegar durante siglos y donde la historia se desvanece en el horizonte. ¿Por qué estos barcos quedaron vacíos? ¿Por qué sus tripulaciones desaparecieron sin dejar rastro? Algunos dirán que fueron accidentes, fallos mecánicos o decisiones desesperadas. Pero hay algo más inquietante, un patrón que se repite. Los marineros han hablado durante siglos de el llamado del océano, un murmullo entre las olas, una sensación de ser observado cuando navegas solo en la noche. Hay quienes creen que el mar tiene vida, que es un ente antiguo, que no solo se traga barcos, sino también a quienes los tripulan. Si te gustaron estas historias marítimas, déjanos tu like. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.